Dale, Fanny. Roberto Pinoc Rodríguez, candidato a doctorado en investigación en Ciencias Sociales, UNACHI, Universidad del Mar de Chile. Maestría de Sociología con especialización de Gestión Ambiental, Universidad de Panamá. Posgrado de Sociología con énfasis en Gestión Ambiental, Universidad de Panamá. Maestría en Docencia Universitaria, Universidad Interamericana de Educación a Distancia. Curso de especialización en Economía de los Recursos Naturales y en el Medio Ambiente, Universidad de Panamá, Universidad de Concepción de Chile. Posgrado de especialización en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Universidad para la Paz, Costa Rica. Licenciatura en Sociología, USMA. Erasmo Javier Maradiaga Betancourt, arquitecto urbanista, maestría en Gestión Social Urbana, UNA. Decano de la Facultad de Arquitectura, Universidad Católica de Honduras, UNICA. Profesor de la Facultad de Arquitectura, UNICA. Buenas noches a todos los participantes. Mi nombre es Stephanie Jaramillo, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta actividad organizada por la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Diseño del Centro Regional Universitario de Azuero de la Universidad de Panamá, con la finalidad de crear vínculos académicos nacionales e internacionales, como también compartir experiencias en arquitectura y urbanismo de las diferentes ciudades de América Latina y otros continentes. Antes de iniciar con la conferencia, le damos la bienvenida al decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Honduras, el arquitecto Erasmo Javier Maradiaga Betancourt, para que les brinde unas breves palabras a todos los participantes. Adelante, arquitecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al arquitecto Tomás, la bienvenida que dieron los muchachos, los estudiantes que están organizando. Un gusto conocer también al doctor Roberto Pinoc, el conferencista del día de hoy, que creo que nos va a hablar de un tema bastante importante, que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Que esto, como arquitectos, como futuros arquitectos, como profesionales, debemos tener en cuenta que no solamente entra la arquitectura en función del desarrollo sostenible, sino también estamos hablando del urbanismo y estamos hablando del paisajismo, que son disciplinas que están vinculadas al desarrollo de nuestra formación y que hoy por hoy no podemos desvincularlas de ninguno de los factores que el desarrollo sostenible tiene a bien, digamos, tomar la importancia, como es todo el contexto construido, el contexto social y el contexto ambiental, ¿verdad? Creo que va a ser una conferencia de bastante provecho para todos. Pues los invitamos a que vayan poniendo la atención debida y que también vayan todas las consultas, pues nos las hagan saber para tener a bien responder. De mi parte, agradecido por la oportunidad y aquí estamos a la orden, ¿verdad? Gracias, arquitecto, por sus palabras. Queremos informarles a todos nuestros participantes que durante la presentación pueden formular sus preguntas en la bandeja de chat del canal dirigidas al Magister Roberto Pinoc para que nuestro equipo pueda hacérmelas llegar. Daremos inicio a la presentación de la noche de hoy a cargo del Magister Roberto Pinoc Rodríguez, titulada Desarrollo Sostenible. Adelante, Magister. Sí, buenas tardes a todos. Buenas noches para algunos otros que están en horas más adelantadas que la de aquí de Panamá. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo algunas ideas sobre algo que pudiera ser así como muy sopeteado, decimos acá, así muy trillado, desarrollo sostenible, por todos lados se habla de eso. Pero hoy queríamos aterrizar un poco sobre un debate que en algunos lados lo tenemos, o por lo menos donde yo llego lo generamos, que tiene que ver un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado desde Naciones Unidas, y lo que viene denominándose crisis civilizatoria. Entonces,
vamos a ir viendo un poco cómo nos referimos a esto. Bien. En primer lugar, hay una imagen. Creo que es de muy fácil acceso en las redes, en el internet, que presenta este trío, ¿no? Este trío de elipses, en el cual nos está sugiriendo que el desarrollo sostenible se va a dar en la medida en que haya una articulación armónica entre la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión conocida como medioambiental. Entonces, esto es una idea aproximada, por razones que vamos a ver ahora un poco más adelante. Debemos tener el cuidado frente a una imagen de este tipo que trata de relacionar tres aspectos, pero que a veces si los dejamos sueltos por su lado, entonces no nos serviría mucho la imagen. De manera que aquí, primera condición para unirnos en la misma idea de la interpretación que hacemos de esta imagen es que la miremos, la pensemos como una articulación entre ellas. Cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenibles, algunos estarán familiarizados, de repente otros no, pero yo creo que estas imágenes son las que simbolizan los distintos. Son 17 objetivos de desarrollo sostenibles que han venido a sugerirnos cómo alcanzar, resolver los problemas que tienen que ver con la inequidad, los problemas que tienen que ver la inequidad en todos los ámbitos, las desigualdades en todos los ámbitos, y todo lo que tiene que ver con la relación también ambiente y sociedad. Entonces, ustedes los pueden, oportunamente, si no lo han visto anteriormente, saber que se entra fácilmente a cualquiera de los sitios de redes o a Naciones Unidas y lo pueden encontrando incluso en el detalle, porque cada uno de esos tiene una serie de metas. Entonces, aquí el asunto que traemos para discutir un poco en la tarde, noche de hoy, está planteado a partir de las siguientes interrogantes. ¿Es posible alcanzar plenamente el desarrollo sostenible a partir de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, los ODS, que es como lo vamos a simplificar ahí, es como se conoce usualmente? Esos 17 objetivos se conocen como los ODS. Entonces, nos planteamos esta interrogante. Y frente a esta interrogante yo tengo una hipótesis, una idea que venimos trabajando de hace algún tiempo, ¿sí? Y señalamos que los ODS, si bien son aspiraciones a alcanzar ampliamente compartidos por la mayoría de las naciones del Sistema de Naciones Unidas, en tanto que asumen prácticamente todos los principios, toda la lógica de la civilización actual, entonces asumen el germen de las carencias y las crisis actuales. O sea, no se va a lograr, no se logra un desarrollo sostenible auténtico si no cambiamos de sociedad o del patrón de la sociedad en el que vivimos. O sea, si no cambiamos de civilización. Esto es entonces, como pudiéramos sintetizar lo que vamos a tratar de demostrar de alguna manera, ¿no? En esta sesión que tenemos aquí ahora. Ahora bien, ¿y cuáles son esos principios o esa lógica soslayados, puestos en segundo plano por los ODS, que caracterizan a la civilización que vivimos y que para nosotros se convierten en la raíz de las crisis actuales? Vamos a ver de una serie de
principios de una serie de postulados, de patrones de la civilización. También algunos plantean, nosotros vamos a plantear algunos, por razones de tiempo y por razones de que un poco lo que queremos es abrir la problemática en este punto. El primero de estos principios tiene que ver con lo de la interacción universal, que tiene que ver con el tema o la visión holística del mundo, no solo de la sociedad, no solo de la naturaleza, ¿no? Y esto aquí es importante porque a partir de acá se viene a construir el concepto de ambiente. Ambiente, a veces uno lo identifica solo con naturaleza. En realidad, en ciencias sociales, ambiente es el resultado de la interacción entre hombre y naturaleza. O sea que estamos hablando de una unidad, pero que la compone una diversidad, ¿sí? O sea, son diversas, naturaleza y hombre si lo separas, pero en realidad son parte de una misma unidad. Por eso es que a veces cuando se habla de ambiente, suele separárselo del ser humano, y para nosotros hablar de ambiente es hablar también implícitamente de los seres humanos. Entonces, esto viene a ser una visión alternativa a lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora y lo que esta civilización le ha caracterizado. A esta civilización le ha caracterizado, y eso lo hemos aprendido en la escuela desde pequeño, lo que podemos denominar los dualismos cartesianos, o sea, desde René Descartes, o kantianos, ¿ya? En el cual hombre es una cosa, ser humano una cosa, y la naturaleza es otra cosa. Y por lo tanto, dado que es otra cosa, lo que yo haga con la naturaleza no tiene consecuencia en el ser humano, o de muy poca significación en tal caso. O lo que yo haga con los seres humanos no tiene consecuencia con la naturaleza. Esa es la visión kantiana, ¿ya? De Kant, de Immanuel Kant. Estamos hablando del principio del siglo XVIII. Estamos hablando incluso de autores, de filósofos que pusieron una marca en lo que es la civilización moderna o contemporánea, si lo quieres plantear así. Entonces, lo que estamos planteando de la visión holística, de que hay una interacción universal, se contradice sustancialmente con esa visión que es la que hemos aprendido desde pequeño. Y todavía estamos en la universidad y se nos refuerza, ¿ya? Y todo lo vemos por esa óptica cartesiana o kantiana. Entonces, en las declaraciones de Estocolmo y luego de Tbilisi, es cuando las naciones se comienzan a poner la alarma de los problemas ecológicos que se estaban dando, sobre todo en los países desarrollados. Ellos comienzan a hacer valer esta visión holística. O sea, comienzan a destacar, algunos comienzan a descubrir, en este caso, de que efectivamente hay una interacción universal. Efectivamente, lo que se esté haciendo y lo que se estaba haciendo para la época con la naturaleza estaba pegándole, estaba teniendo su consecuencia con los seres humanos. Entonces, por eso aparecen estos grandes y últimamente, pues, el tema principal viene con lo del cambio climático, ¿no? Y el calentamiento global. Pero fíjense que en el caso de la reunión que hubo en Tbilisi se hace énfasis al tema de la educación ambiental. O sea, poder a través de la educación que hay en los niveles desde primaria hasta universitarios, poder
ir impregnando de esta visión holística y de esta relación naturaleza-ser humano como diversos elementos que hacen parte de una unidad, ¿sí? Y lo impulsa y trata de impulsar lo que es esta educación ambiental, que algunos la han banalizado. La han banalizado en el sentido de que se da, bueno, aprenda de que no debe ensuciar, aprenda de que, bueno, hacemos la practiquita y llevamos los niños a que vayan a la playa a limpiar de plástico y demás. Digo, que no está mal para un proceso de aprendizaje. Pero todavía estamos en la universidad y hay quienes insisten en querer ir a la playa a hacer limpiezas de playa, cuando en la universidad lo que ya tenemos que ver es toda la concepción y cómo eso se traduce en una práctica profesional, en arquitectura, en ingeniería, en medicina, en todas las distintas disciplinas que aporta este país. Entonces, en mi concepto, muchos de los que comenzaron a plantear esta visión a partir de Estocolmo, los años 70 del siglo pasado, estaban descubriendo el agua tibia. ¿Por qué digo que estaban descubriendo el agua tibia? Porque nosotros encontramos a través de distintas fuentes, e incluso si vamos a poblaciones aborígenes indoamericanas, que hay una visión holística que se está descubriendo ahora por profesionales, especialistas dedicados al tema ecológico y ambiental, y eso era pan de cada día o una visión parte de la cosmogonía del asunto. Yo recuerdo hace unos 15 años atrás que fui a ver una obra sobre un tema que tenía que ver con los mayas. Y ahí me llamó mucho, tanto me llamó la atención que todavía me recuerdo de esa frase. No me recuerdo del todo el resto de la obra, me recuerdo de esa frase. Y decía, no se puede arrancar una hoja sin perturbar una estrella. ¿Sí? Entonces, cuando usted escucha eso, ¿y qué tiene que ver una hoja de un árbol, ¿no? Con una estrella por allá, lejos, ¿no? Y en realidad lo que nos estaba hablando era de esta interacción universal. En este poema, para los mayas, un poema maya muy antiguo, parte de un poema muy antiguo, esto era concebible, era normal que se pensara en que lo que yo hiciera con una planta o lo que yo hiciera con un hermano iba a tener una consecuencia, e incluso iba a tener una consecuencia más allá de lo que mis ojos podían ver. ¿Por qué? Porque había esa interrelación entre todo lo que existe y para algunos de lo que existía, de lo que existe y hasta de lo que existirá también. Entonces había esa visión. Entonces, descubriendo el agua tibia, una buena parte de la gente que planteó este enfoque en la relación naturaleza y seres humanos. Acá en Panamá, de las distintas comunidades indígenas que tenemos, hay una que tiene una práctica como parte de su visión y dice, por cada niño un árbol. ¿Sí? Claro, la penetración casualmente de la civilización o de las ideas y de la visión civilizatoria que nos predomina, cuando ha llegado a todas estas comunidades llevando, así como dicen, llevamos la civilización, han ido haciendo variar y destruyendo, llevando a su mínima expresión estas cosmogonías, pero todavía hay áreas en las cuales podemos encontrar comunidades que lo practican y con toda la claridad de por qué lo practican. Entonces, cada vez que nacía un niño, se sembraba un árbol. ¿Y por qué se sembraba un árbol? Porque ellos entendían de lo que la ecología ahora estaba diciendo, porque ellos estaban cónsonos con lo que decía Estocolmo, bueno, que ellos lo planteaban desde antes. No, bueno, para ellos en realidad
el hecho de el árbol era que plantar ese árbol tenía una relación con la vida de ese niño o de esa niña. Si además había que cuidarlo, había que abonarlo. Si ese árbol nacía, crecía todo raquítico, todo ahí, sin mucha, un tronco muy, como una viruta decimos, no muy robusto, ese iba a ser parte del desenlace, o quien dice la suerte de ese niño o esa niña. Por eso se abonaba. ¿Ya? Entonces, había una relación por parte de esta cosmogonía, por parte de toda esta simbología. Pero ¿cuál era el resultado desde el punto de vista ambiental? La protección de los bosques. Entonces, por eso es que vemos y decimos, y eso que ocurre en Panamá, ocurre en Honduras, ocurre en Colombia, ocurre en México, se tipifica que las comunidades indígenas son mejores cuidadoras del ambiente, bosque o no bosques, que cualquiera de los que somos típicos agentes de la civilización, ¿no? Y decía una líder o lideresa, Iris Andoque, de allá de la parte amazónica de Colombia. Ella decía, y yo lo capté, eso fue hace algunos años atrás, el desorden natural es un reflejo del desorden social. De manera que, o sea, en la cosmovisión de todas nuestras poblaciones con todas estas tradiciones, esta visión holística ya estaba. Entonces, para ellos, irle a decir que tienen que tener esta visión es como llover sobre mojado ahí. Ya ellos nos pueden decir a nosotros en realidad, más allá esta visión, cómo es que se traduce en la vida real. El otro principio, ¿sí?, o el otro patrón dentro de lo civilizatorio es lo que se conoce como el cientificismo tecnocrático. Además, hacemos el énfasis de lo tecnocrático. Esto lo conocemos, para dar una definición ahí rápida de esto, nos referimos a esas actitudes y esas prácticas que en el fondo muestran cierta arrogancia de que las ciencias físico-químicas y naturales y sus aplicaciones tecnológicas tienen la explicación y tienen la respuesta a cualquier problema de la vida. ¿Sí? Entonces, ahí hay, en cierta medida, una buena dosis de arrogancia. ¿Ya? Esto está también vinculado a toda esa visión kantiana, sobre todo más kantiana, que en este caso que cartesiana, en la cual el hombre, ¿sí?, es el sujeto, el objeto de la naturaleza, y el hombre domina, controla esa naturaleza. ¿Ya? Así que todo lo que va haciendo esa transformación de la naturaleza a través de sus actividades, gracias a la ciencia, lo hace pensarse como no solo superior, sino que todo debe estar en función de él. O sea, una idea conocida como antropocentrismo. Entonces, este cientificismo tecnocrático abunda mucho en nuestra enseñanza escolarizada, desde temprano, ¿no? Y nos enseñan, y hemos aprendido que la disciplina que no mide, ¿sí?, que no cuantifica, o sea, es cuantitativista, ¿sí?, no encuentra la verdad. Y por lo tanto, si no encuentra la verdad, no logra tener y cumplir con el papel de una ciencia. Por lo tanto, no es ciencia. En este saco meten entonces a las ciencias sociales, ¿ya?, o cualquier otra disciplina, y en la medida en que no haga las mediciones, las cuantificaciones, no haga comprobaciones de hipótesis controlando situaciones de laboratorio,
Entonces, esa disciplina no es científica y por lo tanto no tiene nada que aportar, por ejemplo, ahora en los problemas que tenemos frente a la pandemia. Por ejemplo, en los problemas que tienen que ver con las poblaciones urbanos marginales, y se quiere desarrollar a proyectos de urbanización. Entonces, bueno, es fácil. Aquí, bueno, es crearle un mejor escenario, un espacio distinto, con edificaciones distintas, algo de hierbita, algún ladito para juegos, se hace todo un diseño. Pero no consideras a la gente que está ahí, y la gente que está ahí, las disciplinas que ven, a la gente adentro, sus simbologías, ¿sí? ¿Qué significa qué cosa? Entonces, su lógica productiva, ¿ya? Entonces, eso se desprecia y solamente se va, ¿ya? A lo que el ingeniero y el arquitecto plantea, y como todo lo demás dice, no es parte de la ciencia, se soslaya. Entonces, segundo principio, del cientificismo tecnocrático, que lleva a que se cometan los errores que se han venido cometiendo, ¿sí? Vamos a ver un poco al final, con el ejemplo del tema de la pandemia, en el caso nuestro, al menos en Panamá, distinto, por ejemplo, a otros países, Costa Rica, Uruguay, en el caso de América, pues, que lo han mirado de otra manera, pero acá realmente quienes han estado manejando el tema, básicamente han o supeditado o dejado así en una esquina al aporte que pueden hacer las ciencias sociales u algunas otras disciplinas que no son de esas que se consideraban desde el final del siglo XVIII como las únicas disciplinas científicas. En esto uno se encuentra, a veces hay una facultad por acá que se llama Facultad de Ciencias Exactas, o sea, todavía no se han dado cuenta que un físico-químico llamado Ilya Prigogine, premio Nobel, ¿sí? En los años 90 ganó un premio Nobel, y gran parte de su trabajo fue demostrar que no hay ni una sola ciencia exacta. La última que se pensaba que podía ser exacta, que era la física, él la derrumbó también. Ilya Prigogine, por si acaso no le es familiar. Quizás a los físicos, a los químicos sí les es familiar, pero quizás a otros no. Pero tercer principio, el principio que tiene que ver con el sentido y el ejercicio de la propiedad, y básicamente de la propiedad privada, que viene siendo, digamos, consolidada. Este principio viene siendo, digamos, generando una actitud desde temprana edad, fomentando desde cuando los seres humanos aparecemos con una buena dosis de egoísmo, ¿sí? Esto es mío, eso es por allá por los 3 años. A los 3 años, si el medio social, si el grupo de su referencia, algo al que pertenece, sea su familia, o incluso si es que está en algún preescolar, a los 4 o 5 años se le ha debido ya quitar esta actitud que pareciera que muy natural. Claro, esto tiene que ver con un proceso de identidad de las personas, lo mío frente a lo tuyo. Yo soy frente a tú, ¿sí? Yo no soy tú. Y en eso también entonces el tema de las cosas, lo que es mío, lo que es tuyo, ¿ya? Pero a esa edad todo lo quiere para él, ¿sí? No quiere ni que nadie juegue con sus juguetes, ¿ya? O si por casualidad le dicen, oye, hay que jugar, juega con el amiguito, pues, pero en la primera agarra su juguete y se los lleva. Esto es mío. Entonces, ¿qué pasa?
La cultura es la que fomenta ese, o sea, consolida ese egoísmo y consolida lo que hoy día nos viene trajinando, que es el individualismo. Y todas estas actitudes y todo lo que opera y todo lo que se organice sobre la base del individualismo, sobre la base de ese egoísmo que desde la infancia estaba frente a lo mío, se traduce en el ámbito jurídico, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, ¿sí? Y aquí, con lo jurídico, esto está en cómo ejercemos y cuál es el sentido que tiene la propiedad, sobre todo privada, ¿ya? Y esto es lo mío y yo hago lo mío, lo que me da la gana, y así como el que se lleva su juguete porque el otro no jugó debidamente. Pero en otras civilizaciones distintas a esta nuestra, conocemos de formas, de mecanismos que no fomentan, no consolidan ese egoísmo, digamos, que tiende a ser más o menos parte del proceso natural de todos los seres humanos. Y tiene una serie de acciones que hacen parte incluso de su propia cultura. La civilización hebrea, eso nos ha venido un poco cuando hablamos de los años sabáticos y demás, en la universidad, que hay mucho de lo de los años sabáticos. Eso viene un poco sobre eso, que hace relación al sábado, ¿no? Entonces, la ley de Shabbat hablaba de un séptimo día de descanso, o sea, basado en su cosmovisión, ¿no? Judía. Y como el 7 era el número, unos dirían mágico, otros dirían de la perfección, el 7 era para descansar, el séptimo día. Y descansaba todo el mundo. Descansaba el dueño de esclavos, descansaban los esclavos, descansaban los animales, descansaba la tierra, hermano, por un día. Pero también eso se iba. Al séptimo año también tenían otras acciones que se celebraban, ¿ya? Del famoso año sabático, ¿no? Entonces, y servía incluso para compartir parte de sus bienes, parte de los frutos y demás. Pero además había uno 7, 49 años, o sea, 7 por 7. A los 49 años, esos esclavos que tenían, ese propietario de esclavos, los que tenían, pues, liberaba a los esclavos. Pero no solo liberaba a los esclavos, le daba de sus propiedades territoriales parcelas para que tuvieran cómo vivir. Entonces, estamos hablando de que si pensamos hoy en las jubilaciones, en las pensiones por vejez, esa era, como quien dice, la jubilación, la pensión por vejez de esos esclavos o de esos trabajadores que estuvieron vinculados a los señores potentados de aquella época y demás. Bien, pero aquí el asunto es que el sentido de la propiedad estaba sometido no a reglas del egoísmo y del individualismo, sino a reglas de beneficio de la sociedad. O sea, aparece lo que aquí comúnmente se habla como el bien común o el bien social. Algunos hablan del bien público. Prefiero decir el bien común. Pero también hubo movimientos, el movimiento reformador médico, primero fue en Alemania, después se extendió a toda Europa, y ellos, sobre todo de principios del siglo XIX y buena parte del siglo XIX, planteaban lo que después aparece en una serie de constituciones. En la Constitución de Panamá aparece en 1946. Eso no se ha alterado, pero en realidad es letra muerta. El concepto de función social de la propiedad. Y eso se planteó. ¿Por qué lo planteaban estos médicos
que muchos le llamaban también los impulsadores de la medicina social, no socialista, que yo no sé por qué la confunden. Lo de social a socialista no es algo que son siameses. En este sentido, en el saneamiento de la zona interoceánica, en la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, este concepto estuvo en la base de toda la acción que se llevó a cabo. Ahora, ¿y por qué este concepto y convertido en una práctica? O sea, este principio de cómo operar, ¿sí? Y el sentido que será la propiedad. Lo que pasa es que con un sentido individualista, usted dice, esta es mi propiedad. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad y a lo largo del país había muchos alambiques, o sea, donde se procesaban sobre todo caña de azúcar para elaborar licor. Entonces, había muchos desperdicios que contaminaban el ambiente, focos de infección. Entonces, estos señores del alambique inicialmente decía, aquí nadie entra porque esto es mi propiedad. Y en mi propiedad nadie va a entrar. Pero cuando llegan los norteamericanos y vienen aplicando este concepto de función social de la propiedad, dice, esa propiedad puede ser muy tuya, pero en la medida en que esa propiedad no afecte al resto de la población, al resto de la sociedad, tú puedes hacer lo que te dé la gana con ella. Pero si afecta a la población, al conjunto de la sociedad, usted no puede hacer lo que le da la gana con ella. Y ahí era donde habían unas cuadrillas, unas famosas cuadrillas acá de saneamiento, entraban a los alambiques, aunque no quisiera darle paso a esos dueños de los alambiques, porque es que en realidad tenían insaneadas todas las áreas donde ellos estaban. Entonces, ¿qué estamos viendo? Con estas experiencias en el Medio Oriente y sobre todo en el caso de la cultura hebrea y en esto de las prácticas que nos han llegado primero en lo que tiene que ver con salud, después se va ampliando su influencia del concepto de función social de la propiedad. Lo que nos está diciendo es que hay un sentido distinto de la propiedad, ¿sí? De la propiedad, sobre todo cuando es privada, porque así como se ha desarrollado, ¿sí? O sea, la propiedad privada ha venido a chocar con, decíamos ahí, todas las acciones y las políticas públicas que pueden estar en favor de la justicia socioambiental o de la equidad social. ¿Sí? Bueno, vamos adelantando que nos come el tiempo aquí. El cuarto, que es el último que voy a ver, ¿no? El que habla de la primacía del mercado en las relaciones entre el ambiente, la economía y la sociedad. Entre esas tres esferas que planteamos de la imagen de desarrollo sostenible, ¿sí? ¿Qué prima ahí? El mercado. ¿Qué prima ahí? La esfera económica. De las tres esferas, la económica. Para la civilización la cual estamos insertos, llamada moderna, el mercado dicta las reglas incluso hasta no solo de la relación con la salud, con el manejo del agua, del aire, hasta del amor. Todo lo que encuentra a su paso, ¿sí? Lo convierte en mercancía, o sea, lo somete a las reglas de mercado. Pero, viene el pero, para beneficio de los grandes propietarios privados de capital económico y no para la población ni la protección del ambiente, ni siquiera para los propietarios de capital de menos escala, ¿sí? Entonces, en las políticas del Estado,
en lo que tiene que ver con los créditos que se otorgan, en la tributación, todo el sistema tributario. Se manifiesta esta primacía de mercado, o sea, esta mercantilización de las relaciones, de las cosas, de la vida, de todos los bienes ambientales, se manifiesta en el abandono de la inversión para el desarrollo de lo que comúnmente se dice sector social, o la fragmentación de los servicios sociales, que a final de cuentas está vinculado, porque o sea, esa fragmentación es decir, la haces más vulnerable, servicios vulnerables, servicios no robustos, ¿sí? O sea, está el servicio, pero con calidad deficiente, con no universalización en el acceso de los que deberían ser usuarios de estos servicios. Entonces, esto se da, pero contrasta con la inversión favorable a los monopolios financieros, a las grandes empresas transnacionales. Acá en Panamá eso recientemente se ha estado viendo con el tema de los créditos multimillonarios que ha pedido el país, o sea, el Estado, ¿sí? A nivel internacional, varios, más de 2.500 millones de dólares, y una buena parte se destina de esos fondos pagados por el conjunto de la sociedad a que la banca privada se mantenga, siga robusta y mejore sus condiciones, ¿sí? Se le va a dejar para que ellos negocien con esto, o sea, que lo hagan bajo las reglas del mercado, cuando no entendemos por qué no va directo a las bancas estatales que existen. La banca estatal para apoyo del productor agropecuario, la banca estatal que hay para los temas que tienen que ver con hipotecarios y desarrollo del tema habitacional, y para las otras bancas que hay, Banco Nacional y demás, se le da para que el privado, estos grandes sectores de la banca privada puedan mantenerse robustas, ¿sí? Porque, o sea, que se les facilita esto. Entonces, eso contrasta con que a una parte del pueblo se le da una serie de bonos llamados, ¿no?, bonos solidarios, $80 al mes, ¿sí? Y esto causa cierta, $80 al mes, yo no sé quién puede vivir. Si en toda nuestra región el que menos en los registros cuantificados, ¿no?, de acuerdo al BID, de acuerdo a los ministerios de Economía y Finanzas, todos tienen ahí un límite, una base en la cual un hogar que gane en un mes, obtenga en un mes el equivalente a 120, $130, esto ya está en extrema pobreza. Ahora $80 en las condiciones que estamos. Entonces eso contrasta con entre los diferentes componentes, va a llegar casi a $1.250 millones de dólares, lo que se le va a entregar a la banca privada. Entonces, esto ocurre cuando precisamente hay toda una mentalidad, una actitud y una práctica mercantilizadora que está pensando más, ¿sí?, en que sea robusta las relaciones de mercado, más no que sea robusta en lo primero que hay que pensar. Para nosotros el ambiente y los seres humanos involucrados en ese ambiente, o si prefiere decirlo, esa dimensión social y esa dimensión ambiental que debería estar de primero. Entonces, fíjense lo que viene ocurriendo en salud cuando esto se viene dando. Hasta la fecha, hasta el periodo más o menos del año 1985, vemos cómo se viene reduciendo las tasas de mortalidad en el país. Este es un indicador, digamos el más general, que nos habla de el sistema de salud. Es decir, si el sistema de salud es eficiente,
las tasas de mortalidad vienen bajando. La curva que ustedes ven, están viendo que viene desde los años 60, pero uno puede irse más atrás. La mortalidad vino bajando, ¿sí? O sea, las muertes por cada 10.000 habitantes. Pero fíjense que luego del quinquenio del 85, o sea, del 90 en adelante sobre todo, primero se detiene y últimamente comienza de nuevo como si fuera una vuelta atrás, ¿sí? Que en realidad es lo que parecerá se está dando, una vuelta atrás. Entonces, el requebrajamiento del sistema de salud panameño desde el inicio del siglo XXI, sobre todo, desde finales del siglo XX, años 90, pero se ve con más claridad desde el inicio de este siglo, se viene a dar gracias a este proceso mercantilizador. Esto que precisamente estamos señalando como una de las características de nuestra civilización y que riñe con la posibilidad de que haya un desarrollo sostenible. ¿Sí? Entre el año 60 y el año 85 se ve cómo va disminuyendo alrededor de 2.75, casi 3 puntos porcentuales, ¿sí? O sea que se le gana a las causas de la mortalidad que había. Pero a partir de allí, después del año 85 hasta el día de hoy, lo que vemos es que no se reduce, sino que incluso aumentó en este periodo, viendo del 85 al hoy, a la actualidad, que aumentó un 0.9, casi un punto porcentual. Entonces, esto es decir, no es otra cosa que decir que también, decirlo de otra manera, que el sistema de salud ha venido siendo cada vez más deficiente. Ahora, aquí la ironía está en que es el periodo en el cual hay mucho más recursos. Aquí hay gente que dice, y también gente de los bancos que señala que Panamá casi ya es parte del primer mundo, porque es de la que más crecimiento ha tenido y ha logrado toda una... Bueno, cuando no miramos la ciudad de Panamá con esos rascacielos, dice, esos edificios altos, esos edificios que yo tengo algunos colegas de ustedes, de algunos de ustedes, de los de la escuela pues, de arquitectura, que él se pone desde su casa, comienza a mirar así, contempla, ¿no? Todos los edificios, y entonces él dice que es ahí la gran obra que da a Panamá, la pone en el gran sitial. Y, o sea, para él eso es, ¿ya?, lo que pone a Panamá en el sitial. Para nosotros es otra cosa. Para nosotros es la gente misma. Para nosotros es eso que estamos viendo ahí, de la salud, ¿sí? Cómo se va dando es lo que entonces nos preocupa y, por lo tanto, crecimiento que se dé está lejos de decir que eso sea desarrollo. Entonces, desarrollo humano sostenible, ¿se ha podido dar? Ya, mirando esta cifra que tiene que ver con salud, no. Obviamente que no. Entonces, el tema con el coronavirus últimamente, con el COVID-19, nosotros hicimos un ejercicio desde que comenzó un poco a darse esto, le fuimos siguiendo el rastro y pudimos tomar 11 países de Abya-Yala, ¿no? O América, como le llaman, o como nos enseñaron que es que se llama el continente. Cuando los europeos llegaron aquí ya tenía un nombre, Abya-Yala, pero bueno, después lo rebautizaron, ¿no? Entonces América. Así que Abya-Yala, 11 países de acá, de nuestro continente, de tierra firme, básicamente,
y de Europa 23 de esos países. Entonces, tomamos 2 fechas para ver, y en las 2 fechas nos resultó lo mismo. Nos resultó que a mayor fragmentación o mercantilización de los servicios de salud, este COVID-19 famoso ha golpeado con mayor dureza. Si quiere decirlo al revés, lo puede decir al revés. Donde menor fragmentación hubo, o sea, donde encontramos sistemas unitarios de salud, donde encontramos sistemas poco o nada mercantilizados de salud, allí hemos visto los niveles de fuerza del COVID-19 debilitados, ¿sí? Muy reducidos. Entonces, la gráfica que estamos mostrando ahí en realidad el resultado de una correlación que hicimos. Entonces, la correlación ahí nos lo señala. Para quien no esté de repente muy familiarizado, esto en todos los casos está arriba de 0.5, ¿sí? Y ya sea cuando venían en alza, como decíamos, por allá por el 29 de marzo, ya sea para el 7 de mayo, 5 semanas después, para ir viendo la evolución, la correlación de estos aspectos cruzábamos, como decimos, esto era suficientemente alta para poder decir que efectivamente había una relación entre estos países con sistemas mercantilizados o no mercantilizados, o sea, de acuerdo al nivel de mercantilización o fragmentación de sus servicios de salud, con respecto a la fuerza o no en la que se presentaba el COVID-19. Y eso uno lo mira por el nivel de letalidad, o sea, por las muertes generadas, o lo puedes mirar por algún otro ensayo. Todos los ejercicios que hicimos dan lugar a que efectivamente existe una correlación. Entonces, a esto decíamos, ¿no? Les decía anteriormente, cuando señalábamos de que la gente vinculada más al tema médico, cuando piensan de manera cientificista, dice, bueno, este es un problema de virus, es un problema que tiene que ver con medicina, la epidemiología, la infectología, no tiene nada que hacer aquí gente de ninguna otra disciplina. Bueno, aquí le estamos nosotros diciendo, y yo no solo en mi país, en distintos países hay gente que lo viene mencionando, que en efecto, de acuerdo a cómo tienes organizada tu sistema de salud y cómo está organizada el mismo país en general, las consecuencias en que sea más débil o más fuerte la pandemia va a variar. Entonces, tenemos algo que decir. Todas las disciplinas tienen algo que decir. A pensar de manera cientificista y tecnocráticamente es dejar a un lado aquello que no se piensa, como decían desde Bacon para acá, a finales del siglo XVIII, y eso que nos han enseñado los que están en la base del aprendizaje de la mayoría de toda nuestra currícula, a nivel de primaria, secundaria y hasta en universidad. Entonces, aquí el asunto es, los ODS no contemplan para poder alcanzar esas metas que se plantean, esos objetivos que se plantean. En la medida que no contempla que hay que superar, rebasar, cambiar los principios, los postulados que se convierten en prácticas en la sociedad, característico de nuestra civilización, conformada sobre todo desde el siglo XVIII para acá, ¿sí? En la medida en que no lo contempla, mal puede los ODS permitirnos alcanzar un desarrollo sostenible. Sí son parte
que se puede pensar, o sea, bueno, un poco hacia dónde caminar, pero ese caminar se va a encontrar con estas barreras. Creo que con estas de estos cuatro postulados, de estos cuatro principios, entre varios más, que nos llevaría, yo creo, todo el resto de la noche tratándolos, de esta civilización, si no cambiamos entonces esta civilización, porque tiene esos postulados, ya, buscar otra civilización, buscar otra forma de sociedad con esos postulados distintos que ya desde antes, mire que hemos hablado de la época antigua, ¿sí? Con la cultura hebrea, que hemos hablado de épocas antiguas, de las propias culturas de nuestras poblaciones indígenas, ¿sí? Entonces, eso puede verse. Hemos hablado incluso en el caso de Panamá, en el periodo republicano de hace 80 años atrás, en la cual algunos de los postulados incluso aparece en la Constitución nuestra. Y hoy, letra muerta, ¿no? Entonces, ya vemos cómo esto, cuando se lleva a la práctica, termina agravando problemas, termina generando las crisis de las cuales hoy somos observadores y sufrientes de cada una de ellas. Entonces, muchas gracias, y yo creo que casi me he llevado más del tiempo, así que gracias a todos. Muchísimas gracias por su excelente intervención. Procederemos a realizar la ronda de preguntas referentes al tema abordado. La primera pregunta dice, ¿cree usted que actualmente en América Latina se presenta el principio de sincretismo teocrático y si puede ejemplificar de manera regional? Sincretismo teocrático. Sí. Bueno, yo no hablé de él, o sea que como que me están metiendo un gol ahí, ¿no? Pero si el interés de que hablemos sobre el sincretismo y teocrático, o sea, lo que quiero entender allí es esas combinaciones de religiones, ¿sí? Sincretismo, esa combinación de religiones, pero y sobre todo cuando habla de teocrático se está haciendo alusión a gobiernos, ¿ya? Que se basan en una determinada confesión religiosa incluso o una determinada creencia de un determinado grupo, ¿sí? Que tiene determinados postulados religiosos. Y decir sincretismo teocrático haría referencia a que quienes estén en los puestos de autoridad política y en los países, sea republicanos o no, lo que está señalando es que el sincretismo es lo que guía, ¿sí? Pone las pautas de todas las políticas públicas en el caso de ese país. Entonces, pero no, yo no hablé de eso. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo podemos separar la brecha en nuestro país y en nuestros hermanos países latinoamericanos de acuerdo al sentido y ejercicio de la propiedad privada? Sí, el tema aquí es, a ver, una vez una dirigente popular en su época muy juvenil, se quiso mostrar que ella estaba de acuerdo con la lucha indígena. Para aquel momento se estaba tratando de constituir la comarca, ¿sí? Una región comarcal, ya, hoy es comarca ya, a partir del año 98, pero para ese tiempo, estoy hablando de los años 80 más o menos, ella quiso así muy fogosamente en un lugar público, un foro que hubo, y decir que estaba apoyando y que había que prevalecer la propiedad colectiva, y vuelve la propiedad colectiva para arriba y para abajo. Y entonces todo el que tuviera propiedad privada, que tuviera todo eso, habían que sacarlo.
Y los mismos indígenas que estaban ahí dijeron, ¿y esta de dónde salió? O sea, ¿de dónde salió eso? O sea, porque lo que ella estaba diciendo era, al hablar de propiedad colectiva, era que todo el territorio que sería comarcal, aún no lo era, todo el territorio que sería comarcal sería un territorio 1000% o 10.000% colectivo, ¿ya? Entonces, no entendía qué es lo que estaban planteando los indígenas. Los indígenas están planteando el territorio en su conjunto, ¿sí? Es de ese grupo. Pero cada uno tenía su propiedad particular. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo manejarse la propiedad particular en un conjunto, ¿sí? Colectivo? Entonces, no hay por qué confundirlo. Entonces, aquí el tema tiene que ver con eso que debe permitir lograr políticas sociales, políticas económicas, o sea, todas las políticas públicas, ¿sí? Cada vez que la propiedad privada, ¿sí? O un interés particular, y eso está en la Constitución nuestra, acá en Panamá, cada vez que hay un choque entre la propiedad privada y la propiedad o el interés de la colectividad, debe primar entonces el interés de la colectividad. Entonces hay mecanismos de tratar de resarcir, de compensar a los propietarios privados. Pero lo que ocurre es al revés, ¿sí? Lo que ocurriendo es al revés, de manera que eso es prácticamente hoy día letra muerta. ¿Por qué? Porque la propiedad, en ese ejercicio de propiedad privada, se le ha quitado la función social, se le ha quitado el sentido social, o sea, debe estar amoldado a la sociedad en la cual se está ejerciendo esa propiedad privada, ¿ya? Por eso el tema y el concepto de propiedad, función social de la propiedad, que los más grandes, digamos, capitalistas que tenemos en este continente y bueno, y en el mundo, en Estados Unidos, aquí nos enseñaron a aplicarlo, ¿ya? La función social de la propiedad vino precisamente por el tema, todo el tema del saneamiento, ¿ya? Y se vio que la propiedad privada lo que tiene que ponerse es a no contravenir, de manera que lo que haga la propiedad privada no afecte al resto de la gente, ¿ya? Y de ahí vienen una serie de normas, ¿no? Ustedes tienen que conocer una serie de normas y en ingeniería también. Digo, ustedes me refiero a los arquitectos. Ya sé que también hay alguna gente de otra disciplina. Una serie de normas que existen en la cual cuando se va a construir se tiene que tener presente qué se va a hacer, por ejemplo, con las aguas servidas. Y usted no puede, porque de su propiedad y hay un riachuelo que pasa por su propiedad, o hay una quebrada, o hay un río que pasa por eso que usted exige su propiedad, en el sentido individualista de esa propiedad, y dice que como eso es mío, yo hago lo que me da la gana, porque esto es mi propiedad, y va a afectar. Y sucede que ese río, hacia abajo, alimenta, es donde hay donde se capta el agua para procesarla y convertirla en agua potable para todas las comunidades que están hacia abajo de los ríos. Bueno, para eso hay normas, ¿sí? Para eso hay normas, ¿ya? Y eso lo que me está diciendo es, precisamente me habla de la aplicación de ese principio de función social de la propiedad, de una propiedad privada que no esté en el sentido de ese que promueve la civilización moderna del individualismo. Entonces, cuando pensamos en el bien común, no debe haber ningún problema. No lo hay. Cuando estamos anclados en el egoísmo de cuando tenemos 2, 3 años, que si no nos gusta algo nos llevamos los juguetes, bueno, por supuesto que ahí eso va a chocar y es donde viene, cuando usted suma todo eso, a nivel de una sociedad se convierte en crisis, en el tema ambiental,
en el tema urbano, donde lo quiera ver. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos consolidar el principio del sentido y ejercicio de la propiedad privada en pleno siglo XXI, donde vivimos una desmesurada desigualdad en todos los sentidos? Bueno, en realidad, es la misma respuesta de la que acabamos de dar, ¿no? Precisamente para poder llevar a cabo políticas públicas que promuevan equidad, ¿sí? El sentido de la propiedad privada no puede ser ese individualista que conocemos hoy, ¿ya? Que es el que ha predominado y que es el que caracteriza a la civilización en la cual estamos metidos, esta civilización llamada moderna, ¿sí? Es parte de esta civilización. Entonces, obviamente que eso va a chocar. Y fíjense que a veces es más fácil que los pequeños propietarios lo entiendan mejor o lo acepten más que los grandes. En los grandes tenemos cantidad de situaciones en las cuales ellos muestran su rechazo, o bien las compensaciones que quieren son leoninas. Pero claro, estamos diciendo lo que debiera ser, pero a la hora, digamos, a la hora práctica, cuando lo vamos a convertir en política, esto va a implicar que haya un Estado con una personalidad fuerte para poder hacer valer todas estas normas que ya están, incluso, por lo menos en Panamá y una serie de países, ya están desde hace rato. Y cambiar este sentido. Ese sentido en Alemania, en los grandes propietarios de Alemania y de Suecia y de Noruega, no hacen ningún problema por eso. Incluso a nivel tributario, no hace ningún problema si le suben los tributos. Porque ellos saben que eso, en la medida en que va a servir para reducir desigualdades, para elevar la calidad de los servicios, de la educación de la gente, de la salud de la gente, y eso van a ser recursos humanos más productivos para sus propias empresas, más creativos, etcétera. Entonces, ellos no hacen problema por eso. Por acá sí. Por acá sí. Entonces, el sentido esa propiedad privada en ese individualismo que prima, es el que va a chocar, porque la propiedad privada existe desde la antigüedad. El ejemplo que dimos de la ley esa sabática, la del Shabbat, y donde parte de su propia propiedad, que era privada, la cedía a esos esclavos que liberaba para que pudieran tener su pensión de vejez, una manera de tener su pensión de vejez. Ya no está diciendo que la propiedad privada ahí no chocaba, ¿ya?, con acciones que llevaban a la reducción de la inequidad. O sea, a esa distancia que había entre ese esclavista, ese dueño de esclavo, y los esclavos. Recortaba distancia, ¿ya? Pero estamos viendo, había propiedad privada, se daba propiedad privada y el sentido era distinto. Lo que sí tiene que darse es, y eso nos lo han enseñado muchas experiencias en muchos países, incluso capitalistas, en los países nórdicos son buenos ejemplos de eso, es que se ubica que no puede estar al que me gusta, o a lo mejor sí, o a lo mejor no, de los propietarios privados. O sea, que no debe ser propiedad privada. Y ahí cada sociedad, por supuesto, identifica cuáles son sus bienes ambientales estratégicos o sus bienes sociales que les son vitales. Y nosotros podemos decir, el agua no se hace parte de, no va a tener la figura de propiedad privada en ninguna de sus formas. Podemos decir la energía, podemos decir la zona de tránsito, que formalmente es un bien, me refiero al canal, pues, y los distintos servicios. Es un bien que se mantiene fuera del ejercicio de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que da al común.
o potencialmente los beneficios que puede dar, porque acá en Panamá muchos sabemos que puede dar mucho más beneficios, pero siempre hay unas distribuciones que la gente pone en duda porque dice después todo de qué me estoy beneficiando. Yo no he visto el canal en qué me ha beneficiado. Ah, pintaron una escuelita, eso con recursos de canal, sí, pero estamos hablando de 1.000 y pico de millones por año que hemos estado recibiendo, ¿sí? A través de ese. Entonces, la sociedad puede decir, bien, el agua o el aire, si hasta el aire ya lo quieren privatizar, la salud, dentro de la salud, los medicamentos, etcétera, que la propiedad privada no sea, o que estos bienes, ¿ya? Ambientales, bienes vitales, que considera la sociedad vital, no sean sometidas ni a propiedad privada ni a la mercantilización, ¿sí? O sea, que no sean convertidas en mercancía. Y ellas dos trabajan juntas, ¿no? Por cierto, ¿no? Para poder convertirla en mercancía se necesita que alguien sea propietario privado para poder entrar a esa transacción. Así que eso tiene que tenerse presente. Pero la sociedad y los sujetos que están en Costa Rica, bueno, ustedes me dicen si me estoy pasando el tiempo que... En Costa Rica, por ejemplo, casualmente cuando nosotros estuvimos estudiando allá un posgrado, había una discusión. Desde inicio del año 90 fue más fuerte el debate y los procesos que pasaron a manos privadas, una serie de bienes públicos, de bienes estatales, de servicios sociales. Y en Costa Rica dijeron, bueno, ni la luz, allá estaba junto con las telecomunicaciones, el ICE, ni el agua, ni los servicios de salud van a ser... Bueno, en ese momento la discusión era sobre salud, sobre el agua y las telecomunicaciones y la luz. Se va a permitir que pase a ser parte de la lógica del mercado, o sea, que se mercantilice y por consiguiente hacer parte de propiedad privada. Y eso les permitió a ellos, hoy se pueden reír de un montón de los países nuestros, incluyéndonos a nosotros, ¿sí? Y ahora con el COVID salió a relucir más todavía, ¿ya? Como por no haber privatizado el eje fundamental de los servicios de salud, ¿sí? Como tuvieron mayor capacidad para enfrentar el COVID. Y entonces, eso nos dice, una sociedad decide, este bien es vital para el común, y el bien común aquí es no pasar esto a manos privadas, y si está en manos privadas, venga acá, yo se la compro, cuánto le cuesta, le resarcimos eso, ¿ya? Pero para que sea manejada en la lógica no de la propiedad privada, individualista sobre todo, pero para no estar chocando que si los propietarios están en esa lógica, ese sentido individualista o no, para no estar en eso, mejor esos bienes vitales pasen y con ello los resultados se muestran en todo lugar. En Chile, que fueron los primeros y que se daba se daban el tupé de que era tremendo régimen de pensiones. Bueno, ese tremendo régimen ejemplificado en todos lados y que muchos fueron repitiéndolo de los regímenes de pensiones, sucede que ya están discutiendo y en enero de este año ya estaban discutiendo allá en su congreso echar para atrás todo ese modelo porque ha sido desastroso. Entonces ellos están pensando en la experiencia que han tenido de volver a las manos pública, del bien público, eso que pasaron a la mano privada.
¿Para qué? Para poder desarrollar políticas que reduzcan la inequidad. Porque lo que ellos vieron es que aumentó la inequidad. ¿Sí? Con tantos recursos en ese país, y algo parecido hemos visto en Panamá, con tantos recursos en ese país, las inequidades crecieron, como en Panamá. ¿Ya? Entonces, para poder lograr reducir inequidades, parte de la estrategia que ellos se han dado cuenta que es la que tienen que incurrir, y como sociedad ya se la están planteando, ¿sí? Esto es pasar a manos públicas aquellos bienes considerados, aquellos servicios considerados estratégicos para lograr el bien común. No sé si le habré respondido la inquietud que tenía la persona que preguntó. Ok, sí, seguimos. ¿Qué aspectos entonces se pueden estimar como sostenibles en las edificaciones de alturas del famoso Skyline en Panamá? Bueno, eso me viene a otra anécdota, ¿no? Porque ahí, o sea que eso, todos estos edificios tienen una particularidad: vidrio por todos lados. Y ese vidrio por todos lados, ¿en qué ha estado contribuyendo? A elevar, bueno, medido por lo físico, elevar todo ese proceso del calentamiento global, está contribuyendo también a eso que está haciendo crisis a nivel mundial. Así que esos edificios lindos, para muchos, a mí no me parecen tan lindos. Bueno, algunos por ahí sí me gusta verlo, pero no consideran, y entonces se enfrentan, ¿sí?, a lo que es el bien de la sociedad, el bien común, y en este caso aquí el bienes ambientales, en la medida en que están deteriorando parte del ambiente. Y aquí mi discusión que tengo con mi amigo o compañero, excompañero arquitecto, ¿no? Que yo le digo, mira, ustedes toman en cuenta muchas cosas en el paisaje y demás, pero no toman en cuenta a la gente, ¿sí? No toman en cuenta lo que es importante para la gente, las condiciones de la gente. Y eso me recuerda, si nos vamos al otro extremo, aquí se ha querido reducir lo que le llaman las escuelas rancho, o sea, en una comunidad rural sobre todo, comienzan a dar clase y como no hay una edificación, hacen una chocita de pencas y ahí comienza a dar clase la gente. Y ahí va el maestro, esas áreas por allá. Entonces hay una política de reducir las escuelas rancho en el país desde hace rato. Entonces, los arquitectos diseñaron cuáles serían las escuelas que reemplazarían a las escuelas rancho en esos lugares. Entonces una vez se hizo una escuela, una edificación, en un área indígena, lo que está por allá, por un lugar que conocemos como Chichica, un poquito más allá. Y después cuando fueron a inaugurarla. Bueno, no pudieron ir para el mismo día de la inauguración. La ministra, era una ministra la que estaba en ese momento, hace unos 7, 8 años atrás. Y entonces la ministra fue después. Y cuando la ministra llega, sorpresa, con toda su edificación nueva, lo único que estaban utilizando era la cocina que habían hecho para hacer la comida de los muchachos, de los estudiantes y de los profesores. Pero las clases las estaban dando en la escuela rancho, que todavía no la habían tumbado. Y ella se alarmó, y eso fue una alarma para ella. Ella no podía entender eso. Y prácticamente en su mentalidad de alguna manera discriminadora, abiertamente discriminadora, la justificación fue de que estos indígenas
los ayuda, pero hay un dicho muy discriminador que dice indio, paloma y gato, animales ingratos. Entonces ella dijo algo parecido, ¿no? O sea, que eran ingratos que le habían hecho en la escuela nueva y seguían en su rancho. Pero ella jamás preguntó por qué estaban allá. Y la respuesta era que ellos estaban allá porque ese diseño que habían hecho los arquitectos desde las oficinas del Ministerio de Educación, ¿sí?, los ahogaba en calor. Así que con el terrible calor, y ahí no había aire acondicionado, si no había ni luz, con el terrible calor nadie podía dar clase, ni los maestros ni los estudiantes. Así que preferían irse al fresco de los jorones. Bueno, este es el mismo sentido. Tenemos ese sentido cientificista, tecnocrático, o tenemos ese sentido de que tener más que el ser, ¿sí? O sea, ese sentido, esos principios rectores de nuestra conducta y de nuestro proceder, incluso como profesionales, ¿ya?, en cualquiera de las profesiones. Aquí estamos dando el ejemplo de los arquitectos, bueno, y de los ingenieros ahí también. Esto es el que hace aparecer entonces ese tipo de edificaciones allá en áreas indígenas o áreas rurales alejadas de la ciudad, o acá los tipos de edificaciones que hay en plena ciudad, que se presentan como exitosos o se presentan como grandes modelos de edificaciones y que están afectando desde el tema del calentamiento global hasta una serie de temas que tienen que ver con el problema de los bienes y los espacios públicos en la ciudad. O sea, hemos estado urbanizando, pero esa urbanización ha ayudado a destruir ciudades contradictoriamente. Lo dejo hasta ahí. Stephanie. No escucho a Estefania. Disculpe. Ahora queremos invitar al arquitecto Erasmo Javier Maradiaga Betancourt para que haga su intervención sobre el tema desarrollado por el Magister Roberto Pinoc Rodríguez. Ok, bueno. Pues vamos a tratar de dar un resumen, ¿verdad? Hablaba sobre el Magister Roberto hablaba sobre un resumen de los objetivos de desarrollo sostenible frente a la crisis civilizatoria, ¿verdad? Cómo la civilización predominante hoy en día está evitando, digamos, la integración de estos objetivos en la nueva civilización. Hablaba sobre las dimensiones, ¿verdad? Lo construido, lo social, lo ambiental. Esto debe ser vivible, debe ser equitativo, debe ser viable y debe estar relacionado entre cada una de estas dimensiones. Todo esto, el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues dependerán de cada contexto y de la situación de las dimensiones en las que se presenten las dimensiones dentro de la región. Se mencionaban algunos principios de la nueva civilización, como la interacción universal, que sería la relación de los medios, el ambiente, esto sería el medio social, el medio construido, el medio ambiental, la unidad en la diversidad también, la visión holística, que esta hay que tener mucho cuidado, también se mencionaba, porque esta se puede contradecir con respecto a todo lo que nos habían enseñado anteriormente y todo lo que estamos desarrollando el día de hoy. Se sacó el pensamiento, que concuerdo con este pensamiento de Iris Andoque: el desorden natural es un reflejo del desorden social. Y luego mencionaba, esto creo que es una situación que se puede dar en todas las comunidades indígenas en América Latina, que son las que tienen mayor cuidado y mayor protección del ambiente. Después mencionaba el cientificismo tecnocrático, y pues también de acuerdo en esto del egocentrismo y el antropocentrismo, por lo cual creo que es la actitud
que tienen diferentes disciplinas ante la práctica de pensar que todas las respuestas y explicaciones nosotros las podemos dar a los problemas que tenemos. Y aquí creo que se presenta un punto de discusión interesante, pues creo que sería importante conocer el punto de vista de otras disciplinas sociales o de las disciplinas sociales, porque hoy en día la investigación también es holística. Entonces, muchas de estas disciplinas sociales pueden tener puntos importantes o datos que sí se pueden cuantificar dentro de investigaciones que pueden estar relacionadas a las disciplinas nuestras, como la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, el desarrollo sostenible propiamente dicho. Se hablaba del sentido y ejercicio de la propiedad privada, que creo que está relacionado un poco con el punto anterior por la parte del individualismo. Este afecta e interviene el aspecto cultural, el aspecto social, el educativo, e incluso creo que también puede afectar o tiene que ver mucho la idiosincrasia del lugar. Aparece el bien común, aparece el bien social, aparece el bien público, que ahí el magíster hace una relación, y también debemos tener en cuenta que la convivencia va a depender mucho del tipo o el nivel de intervención que nosotros podamos realizar. También se hablaba de la primacía del mercado entre las dimensiones del desarrollo sostenible. Esta relación y todos los aspectos que rigen las reglas del mercado para beneficio de los grandes propietarios creo que es una característica básica de los mercados a nivel latinoamericano. Aquí también en este sentido se genera un desbalance entre la inversión, la infraestructura, el servicio y la dotación de estos servicios. Podemos mencionar que no se genera, que no llega a todas las zonas ni de la misma manera ni de la misma calidad. Entonces ahí tenemos el desbalance. En Honduras tenemos aquello de paga más el que menos tiene. Entonces esto también tiene relación. Ahí se menciona, y creo que es un ejemplo bastante claro de esto, de que nos puede llegar un servicio, no llega el servicio a diferentes zonas de la misma manera ni de la misma calidad cuando hablamos del sistema de salud, que se ha venido deteriorando a lo largo del tiempo en lugar de ir mejorando. Y se saca el caso o se menciona el caso del COVID, y ahí se menciona que en algunos países a menor mercantilización de los servicios de salud tenemos menos impacto de esta pandemia en la ciudad, ¿verdad? Porque son más efectivos, digamos, los servicios. Esto en general, y creo que aportando un poco al respecto a las preguntas que se hicieron, creo que debemos tener en cuenta que nuestra arquitectura no es única en el contexto. Esta se debe de integrar y debe saber integrarse y relacionarse con el resto, como edificio, como estructura, como conjunto, y como un elemento edilicio que forma parte de un contexto urbano que al final, en conjunto, tienen que buscar el perfil de sostenibilidad. Y aquí viene también otro factor que creo que es importante, y lo mencionaba en una pregunta respecto a los materiales. El análisis de los materiales que vamos a utilizar en los proyectos arquitectónicos, todos sabemos que tienen propiedades térmicas que deben ser factores importantes para analizar en el diseño que nosotros vamos, en el diseño, y qué materiales vamos a integrar en ese diseño. Tenemos dos aspectos. Uno es que todos estos sistemas que vamos a integrar para obtener todos estos materiales que vamos a integrar van a tener en el interior la búsqueda de la habitabilidad del ser, o sea, la persona, el usuario como tal, por dentro. Entonces, por eso es necesario entender lo térmico que tenga el material, porque de esto va a depender el tipo de sistemas que vamos a integrar. Y por otro lado, recordemos que el edificio no solo va a reflejar estética hacia el exterior, sino también que va a reflejar todas las capacidades térmicas que el material las tenga, también las va a tirar al contexto, también las va a generar, y esto va a influir en lo que se conoce como isla de calor. Al final, esto nos puede afectar como proyecto arquitectónico, no solamente en el interior, porque vamos a vernos
con la necesidad de invertir más, y con el exterior, porque al final vamos a afectar un contexto que posiblemente no se veía tan afectado hasta que llegó nuestro proyecto. Hay que ser conscientes que si bien como profesionales de la arquitectura debemos buscar la mejora de las condiciones individuales, porque al final nos vamos hacia un cliente, siempre tenemos que trabajar con miras a buscar una integración y una mejor colectividad, buscando inclusión, buscando equilibrio, buscando igualdad, y en lugar de evitar o soslayar, como mencionaba el magíster Roberto, los principios que se mencionaban los debemos afrontar buscando soluciones para que cada una de nuestras regiones pueda orientarse con nuestra experiencia y con nuestro conocimiento, pero nosotros debemos ser profesionales que debemos buscar integrar todos estos aspectos y generar un diseño para todos. Creo que esto podríamos resumir. Stephanie. Con esto concluiría el resumen. Muchas gracias. Dale, Fanny. Le damos las gracias a los invitados especiales de esta noche, al magíster Roberto Pinó y al arquitecto Erasmo Maradiaga. Igualmente a todos los participantes nacionales e internacionales. Esperamos puedan unirse a las siguientes actividades de la Escuela de Arquitectura que estamos desarrollando en las próximas semanas. Que pasen buenas noches. Muchas gracias.